Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que es mucho más que un simple relato. Habla de previsión, de sacrificio y sobre todo de supervivencia. Es la historia de Ojuani Meji. Y es una pregunta que, seamos sinceros, nos hemos hecho todos alguna vez. ¿Cómo te preparas para un mundo que parece diseñado para ponerte a prueba? La vida nos lanza desafíos a veces cuando menos te lo esperas. Y esta historia, la que vamos a desgranar juntos hoy, nos da una respuesta ancestral a esa pregunta que sigue tan vigente. Pero ojo, para entender de verdad el viaje de nuestro héroe, primero tenemos que mirar atrás, a una lección fundamental. Una lección que se le presentó a dos hermanos. Uno de ellos tiró por el camino de la arrogancia. El otro, en cambio, eligió la sabiduría. Y esta pequeña historia, esta parábola inicial, es la clave, la llave maestra para entender todo lo que va a pasar después. Así que vamos allá. Empecemos con esta historia de dos destinos, la del viento y la de la tierra. A ver, la cosa fue así. A los dos, a Fefe, que es el viento, y a Ale, la tierra, les dijeron lo mismo: haced sacrificios para que os vaya bien. Pero Fefe, pura arrogancia, dijo algo como: bah, yo no necesito eso. En cambio, Ale, que era la calma y la paciencia personificadas, cumplió con todo al pie de la letra, sin saltarse ni una coma. Ya ven, dos hermanos, el mismo consejo, y dos respuestas radicalmente distintas. Y las consecuencias, claro, fueron directas. Ale, la tierra, se convirtió en el ancla, en la base de toda la vida, algo permanente, respetado. Pero Fefe, el viento, él se quedó en una fuerza fugaz, siempre de paso, sin un hogar, sin un sitio al que llamar suyo. La lección, brutalmente clara. El sacrificio o la falta de él fue lo que selló su destino. Vale, pues con esta lección tan potente en la cabeza, ahora sí entra en escena nuestro protagonista, Ojuani Meji. Él conocía estas historias, había oído hablar de los que habían fracasado antes, y aprendió la lección. Vio el camino del viento y el de la tierra, y decidió tomar una ruta completamente distinta. Y aquí está la clave de todo, su mentalidad. No era como el viento. No había ni un ápice de arrogancia en él. Al contrario, Ojuani Meji miraba al mundo con un respeto tremendo por sus peligros. Tenía miedo, sí, pero su miedo no lo paralizaba. ¿Qué va? Era precisamente ese miedo el motor que lo empujaba a prepararse a conciencia. Un pequeño apunte para situarnos. ¿Qué es Ifa? Pues es básicamente el sistema de sabiduría al que acude Ojuani Meji. Piensen en él como una gran biblioteca de conocimiento espiritual, y cada odu, como Ojuani Meji, es uno de sus capítulos. Un capítulo que es a la vez un arquetipo, una energía y un montón de historias con lecciones como la que estamos viendo. Ojuani Meji, como decíamos, no deja ni un cabo suelto. Va a la adivinación y el oráculo es bastante directo. Le dice: mira, tu vida en la tierra va a estar plagada de pruebas mortales. Te esperan la muerte, la enfermedad y la traición. Pero, y esto es lo importante, también le dan la solución. Le dicen exactamente qué sacrificios tiene que hacer para ganarse la protección de los orishas, de las fuerzas divinas. Y él, por supuesto, lo hace todo al detalle. Y es que lo increíble es que los resultados son inmediatos. Esto no es algo que vaya a darle frutos en 10 años, no. Su preparación empieza a funcionar en el mismísimo momento. El sacrificio que le hizo a Eshu, el mensajero divino, el que tiene las llaves de los caminos, fue absolutamente clave. Atención a la jugada, porque es genial. Es como una reacción en cadena, un efecto dominó, divino, y todo empieza con el sacrificio de Ojuani Meji. Primero, Eshu, que es un estratega increíble, usa la calavera de un perro sacrificado para montar un lío tremendo en casa de la muerte. Esto hace que Ogun, el dios del hierro, se enfulazca y la líe parda. Y mientras la muerte y su esposa, la enfermedad, están apagándose fuego, ¿qué pasa? Que Ojuani Meji aprovecha la distracción, se cuela y llega a la tierra. Y no llega solo, no, llega acompañado de la larga vida y la prosperidad, una jugada maestra. Claro que llegar a la tierra sano y salvo fue solo el principio, la parte fácil, por así decirlo. Porque una vez aquí, las pruebas que le habían anunciado no tardaron nada en aparecer. Ahora empezaba lo bueno. Ahora su preparación iba a ser puesta a prueba de verdad. Y la primera prueba llega en forma de envidia. A Ojuani Meji le va bien como sacerdote y como comerciante. Y claro, eso no le gusta a todo el mundo. Sus propios colegas, los más veteranos, no soportan su éxito y la envidia se convierte en un plan para quitárselo de en medio. Y el plan que montan es diabólicamente astuto. No van a las bravas, no. Usan sus propias tradiciones como un arma. Lo invitan a un festival de 14 días, algo normal. Pero mientras, cavan un hoyo enorme y lo camuflan en el camino de vuelta a casa. Y para rematar, le dicen: oye, como eres el más nuevo, por respeto, tienes que ser el primero en irte. Lo tenían todo atado y bien atado para que cayera de cabeza en la trampa. Pero claro, aquí es donde surge la gran pregunta. ¿Ojuani Meji
había hecho un sacrificio a Eshu, ¿recordamos? Ya le salvó una vez en el cielo, pero ahora el peligro es real, es físico, es humano. ¿Cómo iba a salvarle esta vez? Y la respuesta es sencillamente brillante. De nuevo una jugada maestra de Eshu. Coge el cráneo de otro animal sacrificado, el del chivo, y lo pone en medio del camino. Oyuan y Meiji, al caminar, tropieza con él y por puro instinto da un salto hacia adelante, pasando justo por encima del hoyo sin siquiera darse cuenta. Pero esperen, que la cosa no acaba ahí. Eshu, en un movimiento genial, mueve el hoyo y lo coloca justo a la salida. ¿El resultado? Uno por uno los conspiradores caen en su propia trampa. El mal que planearon se les devolvió con creces. Poesía pura. Bien, se libra de sus enemigos externos. Pero la siguiente prueba, la segunda, es mucho peor, mucho más dolorosa. Porque esta vez la amenaza no viene de fuera, viene de dentro de su propia casa. Y es una cadena de acontecimientos terrible. Todo empieza con una discusión tonta con su madre por la cosecha de ñames. Algo familiar. Pero su madre, en un arrebato, sale a la calle llorando y se queja públicamente de que él le ha pegado. Y ese es el error fatal. Porque sus dos esposas, que en secreto son brujas, aprovechan esa acusación pública, usan esa excusa para que su sociedad secreta lo condene a muerte. De una discusión por ñames a una sentencia de muerte. Y de nuevo, ¿qué le salva? Otro sacrificio a Eshu, que en el último segundo lo vuelve invisible y le permite escapar. Increíble. Después de sobrevivir a la envidia de sus colegas y a la traición de su propia familia, parece que por fin el camino de Juan y Mellei se despeja. La historia da un giro. Ya no hablamos de supervivencia, sino de recompensa. Ahora vamos a ver los frutos de toda esa perseverancia. Y su vida, a partir de aquí, se llena de cosas buenas. Se casa con una princesa, hace los sacrificios adecuados por ella, y ella se convierte en una comerciante increíblemente rica. Tienen un montón de hijos. Y luego pasa algo curioso. Un día se encuentra a 3 extraños que se están muriendo, y es amable con ellos, los cuida. Y resulta que, cuando fallecen, descubre que le han dejado unos tesoros inmensos. O sea, que la prosperidad no le vino solo por los rituales, sino también por su buen corazón. Entonces, llegados a este punto, ¿qué nos llevamos de todo este viaje? Porque la historia de Juan y Mellei es mucho más que un cuento antiguo. Es en el fondo un manual de instrucciones para la vida, con lecciones que siguen siendo súper relevantes hoy en día. Vamos a verlas. Primero, honra a tu familia, por supuesto, pero los trapos sucios se lavan en casa. Importantísimo. Segundo, los malvados a menudo no pueden hacer nada hasta que se les da la excusa perfecta. Cuidado con eso. Tercero, ojo con la envidia, que puede venir de donde menos te lo esperas. Y por encima de todo, 2 cosas. La adivinación te da el mapa, pero el sacrificio es el combustible que te hace avanzar. Y que la amabilidad, incluso con desconocidos, puede traer regalos inesperados. Es como tener 2 alas, la preparación espiritual por un lado y la bondad humana por el otro. Y todo se podría resumir en esta frase: aquellos que hacen sacrificio infaliblemente reciben la salvación. Pero entendamos bien qué significa sacrificio aquí. No es solo un ritual, es una actitud completa. Es ser previsor, es tener respeto por lo que no se ve, es trabajar duro, es prepararse. Es en definitiva la acción que pone tu voluntad en sintonía con las fuerzas del universo. Y con esto cerramos, con una última reflexión. Pensemos en ello. A Oyujuan y Meiji le tocó un destino lleno de peligros, sí, pero él no se sentó a esperar, no fue una víctima. Con cada elección, con cada sacrificio, fue él quien esculpió su propio destino. Convirtió cada piedra del camino en un peldaño para subir más alto. Y eso nos deja una pregunta en el aire, ¿no? ¿Qué significa ser el arquitecto de un destino que nos ha sido dado?